Muy buenos días a todas y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo del seminario Los Estados en 2022, la nueva distribución partidista. En esta segunda parte de los procesos electorales locales, nos acompañan el día de hoy la doctora Sol Cárdenas, la doctora Andrea Samaniego, el doctor Víctor Leonel Juan Martínez, el doctor Luis Eduardo Medina y la maestra Yolanda Franco. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy para hablar justamente sobre los estados de Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes. Y bueno, pues sin más que agregar, me voy a permitir presentar a las expositoras que presentarán los resultados con respecto al estado de Hidalgo. Primeramente, a la doctora Sol Cárdenas Arguedas. Ella es doctora con mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la UNAM. Es candidata a investigadora nacional, miembro de la Red de Politólogas Nos y Mujeres y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME. Actualmente es secretaria académica del Centro de Estudios Políticos y profesora de asignatura adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por su parte, también nos acompaña la doctora Andrea Samaniego Sánchez. Ella es doctora en Ciencia Política, maestra en Estudios Políticos y Sociales, así como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Los 3 grados los obtuvo en la UNAM y con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y está adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Es candidata investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus líneas de investigación se encuentran el discurso del poder, el sistema político mexicano, globalización y movimientos sociales, así como violencia política por cuestión de género. A ambas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, pues sin más, les dejo la palabra. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Nada más una pequeña aclaración. La doctora Sol Cárdenas no es secretaria académica, ya es profesora de tiempo completo. Muchísimas gracias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias. Yo agradecemos a Cátedra Madero, agradecemos a la doctora Rosa María Mirón por la atenta invitación y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. También agradecemos a todo el equipo, bueno, de Cátedra Madero y aquí a mis colegas que el día de hoy comparten con nosotros esta mesa, sin lugar a dudas, muy interesante. Me permito compartir pantalla el día de hoy nosotras vamos a hablar acerca de la representación política de las mujeres en Guerrero, en los estados de Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, los años 2000, bueno, las elecciones, los periodos electorales 2015, 2016 y 2021-2022, con un especial énfasis en el estado de Hidalgo. Es un hecho que las reformas que han tenido efectos en la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder político y en la toma de decisiones. En las elecciones de 2018, 11 congresos, es decir, el 41% de 27 totales, tuvieron más del 51% de mujeres. 4 congresos fueron paritarios, es decir, 50-50, y el resto, 2 estados, tuvieron, la representación masculina fue mayoritaria, esto de acuerdo con datos del INE. Por ejemplo, Durango, Michoacán y Michoacán fueron los que menos mujeres tuvieron en sus congresos, lo que representó el 40% de la conformación del Congreso. Ahora bien, en 2022, de acuerdo con información del INE, de las 32 entidades federativas, 18 de sus congresos, es decir, más de la mayoría, el 56%, tienen mayoría de mujeres. En 8 congresos son paritarios y 6 tienen al menos un hombre más. El congreso con mayor predominancia masculina es Quintana Roo, con 64% de hombres y 36% de mujeres. Sin embargo, esto no se acerca a la representación minoritaria de las mujeres hace 20 años. La doctora Sol Cárdenas y yo estuvimos trabajando hace algunos meses este tema y es notorio este aumento en la participación de las mujeres. En el Senado son 65 escaños de hombres y 63 escaños de mujeres. En cambio, en la Cámara de Diputadas y Diputados estamos frente a la paridad con 250 escaños de hombres y 250 escaños de mujeres.
En el Poder Ejecutivo Federal, de 19 secretarías de Estado, 8 son mujeres, lo que representa el 42%. Además, las mujeres están al frente de 9 gubernaturas de 32, lo que equivale al 29%. Esto implica que las mujeres gobiernan al 21% de la población de nuestro país. Según datos del INE, al frente de las presidencias municipales son 545 mujeres de 2.471 municipios. El objetivo de esta ponencia es analizar las últimas reformas electorales relativas a las cuotas de género y sus efectos en la representación política descriptiva durante los procesos electorales locales en 3 entidades federativas, es decir, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. En este primer cuadro se muestran los periodos que revisamos y las elecciones respectivas. En este orden de ideas, nuestra ponencia se divide en 2 apartados. En el primero se analizan las principales modificaciones a las leyes electorales locales y la implementación de lineamientos por parte de los institutos electorales locales, también conocidos como organismos públicos locales. En el segundo apartado se exponen algunos de los efectos de estas cuotas de género en la evolución y representación descriptiva de estas entidades federativas. Es importante señalar que se analizaron las principales reformas a nivel local desde 2014, pero por una cuestión de tiempo, solo nos vamos a enfocar en resaltar lo implementado normativamente en estos últimos procesos electorales del 2021 y 2022, así como en los efectos de la representación política de las mujeres en estas entidades. Además de las cuotas de género, en estas 3 entidades se implementaron otros tipos de cuotas. Por ejemplo, a partir de 2021 en Hidalgo se implementaron cuotas para personas con discapacidad, personas pertenecientes a la diversidad sexual, personas indígenas y jóvenes. Oaxaca, que ya nos van a exponer más adelante, además de estas que ya mencioné, implementó cuotas para personas afrodescendientes, jóvenes y adultos mayores, es decir, personas de más de 60 años. En total, en el país hay 7 tipos de acciones afirmativas. En el caso de Oaxaca se implementaron 6, faltando únicamente las de personas migrantes o residentes en el extranjero. Por su parte, en Guerrero se implementaron 3 cuotas, las de personas indígenas, afrodescendientes y de la diversidad sexual. Garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a nivel local en estas 3 entidades ha concurrido por la definición por parte de autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, de diversos criterios y metodologías. A partir de estas medidas, a continuación, se analizarán algunas de sus consecuencias como representación descriptiva de las mujeres en los congresos. Respecto a la distribución por sexo del padrón electoral, la lista padrón electoral y lista nominal en nuestro país de estas 3 entidades, en estas entidades en promedio la conformación de ambos es de 54% mujeres y 47% hombres. Además, por ejemplo, se advierte que Guerrero se encuentra en el lugar 14 de 32 entidades, Hidalgo en el 17 y Oaxaca en el 10. La elección por la gubernatura por lo general, en estas entidades se celebra cada 6 años, mientras que la elección de diputaciones locales es cada 3 años. El sistema electoral en ambas entidades es mixto y con predominante mayoritario. Dicho de otra forma, se compone de 2 principios de representación y es importante mencionar que cada congreso tiene un tamaño distinto, como se podrá observar más adelante. En las elecciones para la gubernatura 2015 y 2021 en Guerrero, y 2016-2022 en Hidalgo y Oaxaca, en estas 3 entidades se observa una tendencia a seguir postulando mayor número de candidaturas hombres que mujeres, y el único caso donde se advirtió paridad fue la postulación de candidaturas en Guerrero en el proceso electoral 2021. En Hidalgo, el único partido que postuló en las 2 elecciones a candidatas fue el Partido del Trabajo, el PT, y en las otras entidades los partidos sí postularon mujeres, fue en una sola ocasión de ambas elecciones. Si se analizan las 3 entidades, se puede desprender que entre los partidos que no postulan mujeres se encuentra el Partido Verde Ecologista de México, el PVM, y los que solamente lo hicieron en una ocasión son el Partido Revolucionario Institucional y Morena. De igual forma, en estos 6 procesos electorales, solamente en una única ocasión, la gubernatura la ganó una mujer. También fue el caso de Guerrero en 2021 con Evelyn Cecia Salgado Pineda. Sin embargo,
El proceso y las razones que la llevaron a ser candidata de Morena no se encontraron exentas de controversia. Su padre, Félix Salgado Macedonio, quien fuera el primer candidato de Morena para esa elección, contaba con acusaciones por violación y acoso sexual. Su postulación no trascendió, sobre todo debido a la presión que ejerció el movimiento feminista mexicano y el hecho que distintos actores políticos frenaron su pretensión de contender por el cargo. Si se toma en consideración lo anterior, Morena con el Verde son los únicos partidos políticos en estas entidades que originalmente no habrían postulado como candidata a la gubernatura a ninguna mujer. En las elecciones 2018 para diputaciones locales, tanto de Oaxaca como Hidalgo, se encontraron en los lugares 6 y 7, respectivamente, de 27 entidades federativas. Es decir, en el primer caso, mayoritariamente mujeres frente a hombres, y en el segundo caso también, pero digamos que la diferencia entre mujeres y hombres es mucho mayor, es decir, más mujeres en el primer caso. Que tuvieron una conformación mayoritariamente mujeres en su congreso, mientras que Guerrero se colocó en el lugar 25, es decir, ellos, pues, digamos que llegaron a la representación parlamentaria menos mujeres que hombres. En cuanto a las elecciones 2021, Oaxaca obtuvo el cuarto lugar, 60% mujeres y 38% hombres, con una conformación mayoritariamente de mujeres. En cambio, Hidalgo y Guerrero tuvieron paridad, 50 y 50, y se localizaron en el lugar 16, además de otras 5 entidades federativas. Si se observa la representación política de las mujeres en los 3 congresos, estos han pasado por una serie de brechas de género que se han ido cerrando. En ambas legislaturas, 2018 y 2021, Hidalgo y Oaxaca, se aprecia que es la primera vez en la historia que se visualiza mayor número de mujeres que hombres, y esto continúa en la conformación de 2021 en estas asambleas. En el caso de Guerrero, la primera vez que su congreso es paritario será hasta el 2021. De igual forma, se puede constatar que tanto Hidalgo como Oaxaca tendrán o tienen en sus congresos a partir de 2021 una persona perteneciente a la diversidad sexual. En resumen, se advierte que los partidos políticos que tienen el mayor número de mujeres en sus fracciones son los partidos que tienen la mayor presencia partidaria. Es decir, en las 3 entidades son el PRI, Morena y en su momento el PRD hasta 2015. En sintonía con el hecho de que más de la mitad de la población en todas las entidades federativas son mujeres, la realidad es que será estas últimas elecciones que en Guerrero hay paridad y en Hidalgo y Oaxaca desde 2018 hay mayoría de mujeres. En esta investigación aún quedan elementos pendientes como los efectos específicos de los distintos elementos técnicos del sistema electoral en la representación de las mujeres, particularmente lo referente a que tanto en Guerrero y Oaxaca, para el principio de mayoría relativa, hay 2 bloques de competitividad en los distritos electorales, a diferencia de Hidalgo y a nivel federal, que son 3. Se aprecia aún reticencia por parte de los partidos para postular mujeres en las candidaturas para la gubernatura de las entidades, a diferencia del caso de las diputaciones. Esto en realidad responde a que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, la vigilancia y arbitraje de que se cubre el principio de paridad se hace a nivel local y en el caso de las gubernaturas se hace a nivel federal. Digamos que si en ese año hay elecciones a la gubernatura en el país, los partidos políticos deben cubrir la paridad con respecto al total de gubernaturas en juego y no a nivel local. Es por esta razón que aún nos encontramos con estas disparidades genéricas en estas entidades. Finalmente, es fundamental decir que sin mujeres no hay ni habrá democracia. La democracia y la representación política son instituciones políticas que las mujeres necesitamos, porque ha sido a través de ellas y las acciones afirmativas implementadas a través de las últimas décadas que justamente las mujeres hemos ido alcanzando estos espacios políticos y de toma de decisiones colectivas. No obstante, aún tenemos pendiente por recorrer camino. Debemos generar discusiones y nuevos planteamientos que busquen ampliar, dar plenitud y universalizar la democracia, pensando en ejercicios más plurales, recíprocos, de reconocimiento, diversos y sobre todo deliberativos, en donde estemos siempre, por supuesto, las mujeres. Y bueno, hasta ahí nosotras dejaríamos nuestra presentación. Y bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a la doctora Rosa María Mirón Lince.
Muchísimas gracias a ambas por esta presentación e información. Y bueno, pues a continuación me voy a permitir presentar al doctor Víctor Leonel Juan Martínez, que nos va a hablar sobre el estado de Oaxaca. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, integrante del programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, periodista, zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Fue consejero ciudadano en el órgano electoral oaxaqueño durante el periodo 2011-2014. Tiene una vasta obra académica en los temas de pluralismo jurídico, gobiernos locales, derechos indígenas, sistema político, procesos electorales, movimientos sociales y democracia. Doctor Víctor, sea bienvenido y adelante, por favor. Sí, buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar participando en este panel. Un agradecimiento, por supuesto, a la cátedra, a la Cátedra Madero, a Rosa María Lirón Mince y a todos quienes hacen posible este importante evento que yo creo que siempre es necesario a reflexionar. Voy a compartir una presentación sobre precisamente lo que me toca revisar a mí, que es el caso de Oaxaca. Como ustedes saben, en Oaxaca pues somos famosos por el quesillo, por eso le puse el quesillo, que es un queso que se enreda, entonces yo le puse Oaxaca deshebrando el quesillo, elecciones y configuración política del sistema regional de dominio. Y bueno, yo voy a empezar un poco por el final, ¿no? El final, que quiere decir los resultados electorales, cómo se presentaron estos resultados electorales en esta entidad, en este proceso electoral de 2022, en el que hubo un triunfo abrumador, contundente de Morena con sus aliados, pero los aliados obviamente aportaron, si es que aportaron algo, fue muy poca la votación, tuvo 60% de la votación, su más cercano seguidor, el segundo lugar fue el PRI, que quedó con el 25%, es decir, hubo una diferencia de 35 votos, 35% de votos, y los demás partidos, pues el PAN tuvo menos del 4%, 3.8%, el Movimiento Ciudadano 3.3%, y unos candidatos independientes, ¿no? El PANAL tuvo muy poca votación, menos del 1%. Entonces, esto, sin embargo, no es sorpresivo. No es sorpresivo ni el triunfo de Morena, ni siquiera la diferencia tan estrecha. En el 2016, en las elecciones previas, donde gana el PRI lo hace con la más baja votación de su historia. Incluso tuvo menos votos que 6 años antes, cuando había perdido por primera vez la gubernatura. En el 2016 tuvo apenas el 28% de la votación, y con eso ganó, merced a que todo el voto de la alianza opositoria que había llegado en 2010 para llevar la alternancia a Oaxaca, pues se conflictuó, se desgregó, se presentaron por separado, y entonces pues tuvieron 24, 21 y 11%, y entonces pues fue más bien que lo que aprovechó el PRI para ganar en esa ocasión la gubernatura. En este año ya se había visto cómo se había construido, particularmente por los distintos factores que quiero ir revisando a continuación. Primero, lo que sí causa sorpresa en esta elección es el alto índice de abstencionismo. Es decir, solo participaron el 38% de las personas registradas en la lista nominal, ¿no? Esto es una votación excesivamente baja. Ya las elecciones a gobernador desde hace un par de décadas se habían estabilizado en alrededor del 50%, y las últimas de 2010 y 2016 habían tenido 57 y 58% de participación ciudadana, y las que caían siempre eran las elecciones intermedias. Caía un poco la federal, pero sobre todo caía las elecciones intermedias estatales, ¿no? Y bueno, la elección de 2022 se sitúa en apenas, como les digo yo, el 38% de participación, y por tanto, pues es una de las más bajas, en toda la historia de la entidad, desde que tenemos elecciones medianamente competitivas, es decir, las últimas 3 décadas, más o menos, poco más de 3 décadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante resaltarlo, señalarlo, pero eso también, ¿por qué se explica? Se explica por distintos factores. Primero, Oaxaca, yo creo que es importante considerar
que tiene un sistema regional de dominios, es decir, esta construcción del sistema político nacional que se adapta a las características regionales en cada entidad federativa o en cada región. En Oaxaca la tiene dividida en lo que en algún momento he denominado yo una especie de mundos paralelos, ¿no? Es decir, por un lado está el Oaxaca político, el Oaxaca que sigue las reglas del sistema político nacional, que tiene el esquema de los partidos políticos, donde se mueven las élites políticas y económicas, donde hacen los acuerdos, donde buscan capitalizar intereses para la administración pública, para el proyecto político nacional, y se conjugan todos estos tipos de intereses al momento de elegir candidaturas a diputados, diputadas, a presidencias municipales, a las senadurías, a las diputaciones federales. Es necesaria, ahí donde se mueve todo el aspecto político partidista, ¿no? Por ponerlo de esta forma, y es la que establece también la serie de relaciones con la federación y con las otras entidades federativas. Este es un mundo del oaxaqueño que se asemejaría más a lo que pasa en el resto del país. Pero por el otro lado también Oaxaca tiene una parte muy importante, que es la parte indígena. Recordemos que en Oaxaca hay dos sistemas, dos regímenes electorales, uno que es por partidos políticos, otro que es por sistemas normativos internos o que se popularizaron como usos y costumbres. Y bueno, eso no solo implica un régimen electoral más, implica una construcción distinta de hacer política, de construir de participación ciudadana y también de toma de distancia o de cercanía con los procesos electorales estatales. Esto es importante señalarlo porque durante mucho tiempo se manejó que las zonas indígenas eran reservorios de votos, el voto verde del PRI, ¿no? Las zonas rurales y las indígenas. Distintos trabajos han mostrado que no necesariamente así era así, sino que era un mecanismo, en el caso de Oaxaca al menos, para lograr mantener la autonomía que permitió que las comunidades lograran seguir con su autonomía comunitaria, su autonomía política y eligiendo de acuerdo a sus propias reglas a sus autoridades locales. Pero eso también tiene que ver con temas de territorio, por ejemplo. Oaxaca tiene una parte muy importante de territorio comunal, de bienes comunales. Las 2/3 partes del territorio de oaxaqueña están en propiedad de las comunidades indígenas y un 16% más es propiedad ejidal y en buena parte, en buena medida, estos ejidos, en muchos casos, son también un mecanismo que hicieron las comunidades para recuperar los bienes comunales que habían perdido en la desamortización. Entonces, hay una predominancia territorial y numérica de los municipios que ejercen esta autonomía política. En Oaxaca tenemos 3,868 comunidades con categoría político-administrativa de cabecera municipal. Oaxaca tiene 570 municipios, casi la quinta parte de los existentes en el país, un poco más de la quinta parte de los existentes del país, y las demás con categorías submunicipales, agencias municipales o de policía, y en todo esto se mueve. Como intermediarios entre que sería el otro mundo paralelo, está el movimiento social, el movimiento indígena, los sindicatos, la sociedad civil, los grupos de presión que juegan de uno y otro lado. Algunos juegan más del lado de las comunidades, algunos juegan más del lado del sistema político, algunos son mecanismos de contención, algunos son mecanismos de reivindicación, algunas organizaciones sociales juegan los dos papeles al mismo tiempo y eso también le da una característica particular al caso de Oaxaca. Hay 10 partidos en Oaxaca, hay 3 partidos locales, Fuerza por México, Nueva Alianza, que perdieron el registro nacional, pero en Oaxaca subsistieron, y el Partido Unidad Popular, que se constituyó hace 20 años y que se reivindica como el primer partido indígena de México, y bueno, tiene una raigambre comunitaria, identitaria, indígena muy fuerte, ¿no? Un poco yo lo que ya les decía, hay 417 municipios de sistemas normativos, 153 de partidos políticos, y este es el mapa oaxaqueño, ¿no? Todo lo que vemos con predominancia naranja, pues son las de sistemas normativos indígenas y los verdes son de partidos políticos. Entonces hay una predominancia territorial que se puede visualizar inmediatamente de las autonomías indígenas. Sin embargo, poblacionalmente
los de partidos políticos tienen más porque se concentran en las ciudades que son centros de migración y de alta concentración urbana, ¿no? ¿Esto por qué no se explica? No se explica porque desde las comunidades indígenas estos procesos electorales, si no les concita mayor atractivo, no tiene mayor mayor, particularmente desde el 95 se puede ver el descenso de la participación en las zonas indígenas respecto a los procesos estatales, pues porque no les concita mayor interés, ¿no? Ellos están defendiendo su autonomía local, sus territorios y demás, y si no ven una competencia, digamos, reñida con ciertos atractivos para sus causas, pues difícilmente van a tornar a participar. Y es por ello que eso explica en parte un poco la baja de la votación en estas elecciones. El segundo rasgo que habría que considerar es el hartazgo que se ha estado dando del entramado de la clase política de esta forma partidista de llevar a las elecciones, porque particularmente en el 98, con la llegada de José Murat a la gubernatura del estado, inicia lo que en Oaxaca se ha llamado la docena trágica, o que distintos estudios lo han considerado como la constitución de enclaves autoritarios subnacionales. Recordemos que coincide prácticamente con la alternancia en la presidencia de la República y la decepción foxista, entre otras cosas, lo que hizo fue no mantener control ni institucional, menos político, de las entidades federativas, y en muchos casos, y Oaxaca fue uno de estos, con un operador de los más paradigmáticos del priismo, pues tomó el control y ejerció un autoritarismo que llevó a expensas de represión del movimiento social, de represión de las comunidades indígenas, estableció lo que después, bueno, es un poco los aprendizajes de uno y otro, lo que el peñanetismo llevó a la corrupción prácticamente como política del Estado para transversalizarla a todas las acciones gubernamentales, y luego le continuó Ulises Ruiz, que gana en una controversial elección que fue llevada a los tribunales y que se acusaba de una elección de Estado y demás, pero finalmente gana Ulises Ruiz la gubernatura y lleva el autoritarismo muratista, lo lleva al extremo, ¿no? En su primer acto de gobierno, por ejemplo, fue firmar un decreto en el que decía que dejaba la sede del Palacio de Gobierno como sede del gobernador, y habilitaba un cuartel de policía que estaba en las inmediaciones, en Santa María Coyotepec, un cuartel de policía donde ahí despachaba el gobernador, ¿no? Y cercó de policías el primer cuadro de la ciudad para evitar que pasaran movilizaciones sociales y demás. Y bueno, la ruptura con el movimiento social, particularmente con el magisterio, llevó al estallido de 2006 con la constitución de la Asamblea de los Pueblos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que mantuvo la ingobernabilidad estatal al menos un semestre, cuando menos un semestre, con consecuencias posteriores. Por supuesto, Ulises Ruiz regresó y se dieron muchos factores coyunturales y de largo aliento que impidieron que cayera. Ese sería motivo de otra charla, por supuesto. Con esto, lo que llega es que en 2010 se da la primera alternancia, 80 años de gobiernos priistas y una amplia coalición de partidos políticos que con el movimiento social, con la sociedad civil, que se unen prácticamente, llega a la alternancia con 2010 con Gabino Cue, ¿no? Ahí hay una serie de claroscuros, hay avances en algunos temas, porque particularmente algunos personajes de la sociedad civil, de la academia, fueron incorporados, del movimiento indígena, fueron incorporados a algunas tareas importantes. Lo cierto es que el resto cayó nuevamente en estos vicios, en excesos de corrupción, en elusión de la problemática, y Gabino fue una decepción como gobernante y llevó a la alternancia, convirtió a la alternancia en un espejismo. En este contexto se da el retorno del PRI, del clan de Murat. Se llega Alejandro Murat Hinojosa, hijo de José Murat, que había iniciado con el proceso más fuerte
fuerte descomposición política y social en Oaxaca, y llega en estos 6 años, y bueno, se hizo más famoso por sus TikTokers que hacía junto con su esposa, que por la obra pública o por las acciones de gobierno sustanciales que hubiera comprometido, aumentó la deuda pública, etcétera. Este clima, digamos, tenía ya el hartazgo de la población, que ya ve escasas posibilidades de cambio en los procesos electorales, lo que es muy riesgoso. Tenemos el antecedente de la APO, entonces, si no se construyen instrumentos institucionales, normativos y un cambio en la cultura política, pues esto puede continuar muy mal, ¿no? Luego, otro factor que tenemos es el López Obradorismo, ¿no? Desde el surgimiento de la candidatura del López Obrador, desde antes, desde las Brigadas del Sol que constituyó en las elecciones para cuando la primera participación como PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, y que él estuvo estableciendo las brigadas, las Brigadas del Sol, el López Obradorismo fue construyendo una importante base social en Oaxaca, ¿no? Oaxaca es obradorista, pues casi mayoritariamente, es el segundo o el tercer estado donde López Obrador ha mantenido mayor apoyo a lo largo de su historia. En la revocación del mandato creo que fue la tercera posición, en la consulta que se hizo el año pasado, y entonces López Obrador desde su primera incursión como candidato, precisamente en ese complejo momento de 2006 y la APO, López Obrador ganó en Oaxaca, ganó con una diferencia fuerte de votos, como de 20% de votos sobre el PAN, que fue el que ganó oficialmente las elecciones, gana como efecto de los obradorismo, gana también 9 de 11 diputaciones federales, le gana al PRI por primera vez, gana las 2 senadurías de mayoría relativa. Y bueno, después del 2006, López Obrador recorre los 570 municipios de Oaxaca en un periplo donde le fueron poniendo muchas piedras en el camino, muchos obstáculos, presiones a las autoridades municipales, y pese a eso López Obrador recorrió los 570 municipios de Oaxaca y concitó mucho apoyo social, muchísimo apoyo social, y fue acompañado de 2 senadores, los 2 senadores de mayoría. Gabino Cue, que fue a la postre gobernador en 2010, y Salomón Jara, que es quien ganaría las elecciones. Es decir, de alguna manera los hizo recorrer su estado, y además los hizo que los reconocieran en todas las entidades federativas. Entonces, con estas características y con estos antecedentes, en su primera participación en las elecciones estatales en Oaxaca, pues gran parte de la izquierda partidaria se volcó del lado de López Obrador. El movimiento ciudadano, digamos, la sociedad, digamos, se volcó sobre López Obrador, y en la primera, que fueron las intermedias federales, López Obrador Morena ya alcanzó un 17-18%, en las elecciones pasadas a la gubernatura alcanzó el 23% ya, y se veía venir ya que era improbable que perdiera, ¿no? En las elecciones de 2018, López Obrador alcanzó más del 60% de votación en Oaxaca, ganó de calle, se llevó carro completo, como ya no había pasado desde hace mucho rato en las diputaciones federales, se llevó las 2 senadurías Morena, y entonces, pues era claro, era que la disputa real por la candidatura iba a ser en Morena, ¿no? Y en Morena las 2 candidaturas más fuertes fueron los actuales senadores, o las entonces actuales, el senador Salomón Jara y la senadora Susana Harp. Aunque se inscribieron una veintena de precandidatos, finalmente las consultas favorecieron a Salomón Jara, que había construido también desde el PRD. Salomón Jara viene de la lucha social primero, después se incorpora a la lucha político-partidaria, en el PRD, tiene la dirigencia del PRD, es diputado, es senador por el PRD, ocupa un cargo con Gabino Cue en la administración pública, la Secretaría de Agricultura, y bueno, tiene esta larga carrera de construcción también de bases sociales, es muy hábil para la construcción de cuadros políticos y de bases sociales regionales y locales, y bueno, ahí es donde se dio la contienda, se llega a los tribunales, y los tribunales reconocen que él había ganado la contienda interna. Una
situación particular que se da en este proceso en Oaxaca son las candidaturas independientes indígenas. Oaxaca es la única entidad en todo el país que reconoce esta figura en su constitución local y en su ley electoral, ¿no? Esto es, no solo son los candidatos independientes, esos tienen reconocimiento en todas las entidades y el país, sino las candidaturas independientes indígenas, porque esta particularidad es que estas candidaturas deben ser resultado de procesos comunitarios de acuerdo a sus sistemas normativos. Surgen dos en Oaxaca. Uno es de Jesús Rodríguez, quien podríamos poner en entredicho precisamente si surge de un proceso comunitario, no está falta un desarrollo normativo más preciso, porque Jesús Rodríguez fue diputado local por el PRD hace algunos años, recientemente había sido candidato por el PRD a la municipio de Santa Lucía del Camino, y bueno, tiene una larga carrera político-partidista y en el movimiento social también fue dirigente de una organización social importante. Y luego está Mauricio Cruz, que él sí proviene de un proceso comunitario, fue electo por sistemas normativos, usos y costumbres, presidente municipal de Abejones, fue electo en asamblea de Abejones como su candidato a la gubernatura y después se le sumaron algunas asambleas comunitarias más, y obviamente sin recursos, se movía como podía, tenía algunas intervenciones, tuvo algunos apoyos por ahí para trasladarse y visitar algunas organizaciones y comunidades. Finalmente tuvo un 1.83 de la votación total. Eso nos habla también de que puede haber mecanismos para solucionar de alguna forma la representación política indígena, estas cuotas que los 28 distritos que se tienen en la jurisdicción, en la distritación nacional, pues hemos visto todos los problemas que tiene, hemos visto todas las simulaciones que se dan, porque pues en la vía de los partidos políticos no es la vía de las comunidades indígenas cuando están buscando la representación política colectiva, ¿no? Y entonces la candidatura independiente indígena puede ser una salida. Algunos tenemos nuestros asegúnes, pero sería mejor que lo que está actualmente con los 28 distritos indígenas, ¿no? Esta es una cuestión que todavía habría que revisar con más detenimiento. ¿Qué pasa después de las elecciones? Pasa que empiezan a haber una serie de reacomodos, ¿no? Como ver la distribución municipal que está del lado izquierdo de su pantalla, pues está, estos son los de partidos políticos que tuvieron elección el año pasado, perdón, en el 2021 y iniciaron su ejercicio el año pasado, 2022-2024. Y bueno, Moreno tiene 50 municipios, pero gobierna los más importantes, incluyendo la capital del estado y las principales cabeceras distritales, los principales centros urbanos, como son Juchitán, Juchitán lo gobierna el PT ahora, Morena y sus aliados, digamos, tienen en su poder prácticamente las presidencias municipales más importantes de la entidad, y bueno, hay una conformación donde están presentes incluso partidos que ya en el ámbito nacional ya ni aparecen, ¿no? Las redes sociales progresistas, hay 6 presidentes municipales independientes y demás. Esto es importante señalar porque también en 2022 hubo elecciones extraordinarias en 6 municipios de Oaxaca que por distintas razones les anularon el voto. Ahí se decía también, Morena va a ganar las 6 de las 6, y para sorpresa Morena perdió 5 de las 6, incluyendo la joya de la corona que era Santa Cruz Jojotlán, un municipio conurbado a la capital del estado y con muy alto número de población, que había ganado previamente en la elección ordinaria, pero que por cuestiones de fraudes y demás había anulado el órgano jurisdiccional electoral, y bueno, ahora le ganan con mucha comodidad, le ganan Santa Cruz Jojotlán. Eso nos habla de precisamente este deslinde o este despliegue diferenciado que hay desde el ámbito municipal en primera instancia, desde el ámbito municipal comunitario indígena en segunda instancia, que son los que se tienen que resolver después de la elección, ¿no? La elección ya pasó, ya quedó, ahora tiene que articular el gobernador o el nuevo gobierno, tiene que articular todos los resortes para poder hacer los cruces, los dispositivos, las coordinaciones necesarias para atender una problemática social que muchos nos explican, ese alto de abstencionismo en Oaxaca, cuando si ustedes visitan a Oaxaca en cualquier fecha se van a encontrar bloqueos, manifestaciones, una sociedad
plena y constantemente movilizada, ¿no? Y en el otro tema, en el tema de la clase política partidaria, pues ya hay algunos reajustes, ¿no? Mientras en el 2021 en las elecciones el Congreso quedó conformado por 23 diputados de Morena, 9 del PRI, 2 del PAN, 3 del PRD, 2 del PT, PBM, PUP y PANAL con uno cada uno, pues resulta que el PRI ya tuvo 3 bajas, ¿no? Una porque un candidato, el diputado electo por el distrito de Acatlán, fue preso, tiene acusaciones de delincuencia organizada y demás, sigue preso, su suplente murió y no pudieron convocar a elecciones extraordinarias, ¿no? Entonces el PRI ahí tuvo una baja, y luego 2 diputados del PRI, Samuel Gurrión primero, que es uno de los representantes más conspicuos del muratismo, se pasa al Partido Verde Ecologista de México, y recientemente, hace un par de meses, Gabriela Pérez, que es hija de él, hasta pasadas las elecciones era el presidente estatal del PRI, que fue secretario de Desarrollo Social en el último tramo de Peña Nieto, el Pérez Magaña. Bueno, pues también se pasa al PBM, que el PBM además se conjuntó con toda esta clase política del muratismo que se fue pasando al PBM y ya está ahora en la alianza con Morena, ¿no? Entonces hay una serie de cuadros, de los viejos cuadros de siempre de la clase política, que ya están en el nuevo corpus de la nueva élite política predominante en Oaxaca, y estos son algunos de los retos, ¿no? Y aquí voy terminando, cuando Gabino Cue llega al gobierno del estado en la primera alternancia, fue muy conocido un caso de que se presenta un conflicto que había en una comunidad indígena en Santiago Llaveo. Llegan entonces los supuestos nuevos operadores políticos a tratar de resolverlo, y la gente se queda pasmada y les dice, pero si contra estos votamos, ¿no? Estos que vienen aquí a tratar de resolver son los que estaban en el otro gobierno y son los que nos trataron mal, eran los mismos, ¿no? Fue el reciclaje de esa clase política, y ese es un primer problema que tiene que resolver el nuevo gobierno, ¿no? No ser diferentes con los mismos vicios, tender los puentes necesarios y pertinentes para que dialoguen estos mundos paralelos y puedan construir vías. Hay muchos temas de conflictividad que están latentes ahí y que, si no se atienden con pertinencia cultural y con una instrumentación de política pública eficiente y con perspectiva cultural, pues seguramente en poco tiempo pueden reventar de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que estos son algunos de los retos. Veo que ya estoy pasadito de tiempo, entonces muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias por esta presentación. Disculpa, muchísimas gracias por esta presentación, bastante oportuno, y debo decir que me encantó su título, Deshebrando el quesillo en Oaxaca. Creo que la analogía está bastante considerable con respecto a la configuración política y electoral, que bueno, ya nos explicó más a detalle. Y bueno, antes de presentar a los últimos ponentes, me gustaría invitarlos e invitarlas al público que nos está escuchando a que nos envíen las preguntas para los y las ponentes de esta mesa, ¿no? A continuación, tenemos el tema de Aguascalientes con el doctor Luis Eduardo Medina Torres. Él es doctor en estudios sociales con una línea de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador titular de tiempo completo en la UAM Iztapalapa, en el Departamento de Sociología, específicamente en el área de procesos políticos. Participa en la línea de conocimiento de procesos políticos, orientación temática, democracia e instituciones políticas. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña la maestra Yolanda Franco Durán. Ella es originaria del estado de Aguascalientes, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Estudios Humanísticos por el TEC de Monterrey y actualmente doctoranda en Derecho Electoral. Se ha desempeñado en distintos cargos de responsabilidad en el Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral, el IEP de Jalisco, y recientemente como consejera electoral en el IE Aguascalientes. Ha publicado artículos de investigación sobre temas electorales desde 2016. Sean bienvenidos y bueno, les cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a la doctora Rosa María Mirón por la invitación. Y bueno, nosotros vamos a hacer un breve análisis sobre la configuración partidista y su evolución
desde el 2016 hasta la última elección que tuvimos para la gobernatura en 2022. Para esto me voy a permitir compartirles una pantalla para que nos vayamos siguiendo. Bueno, comentarles primero que nuestra presentación se divide en 3 puntos de análisis históricos basados en las elecciones primero de los ayuntamientos, luego de las diputaciones y al final vamos a detenernos en la gobernatura. Finalmente, vamos a hacer un análisis especial sobre los medios de impugnación presentados directamente en la última impugnación. Bueno, vamos a comenzar con los resultados electorales del 2016 en cuanto a los ayuntamientos. Recordemos que Aguascalientes tiene 11 ayuntamientos y para la elección del 2016 se conjuntaron las 3 elecciones, es decir, la gobernatura, los municipios y las diputaciones. En esta primera lámina vemos cómo se hizo la repartición partidista, tomando en cuenta que en este primer mapa, para este entonces, en 2016, el partido político en gobierno era el Partido Revolucionario Institucional. Y como vemos en este mapa, pues sí pierde la mayoría de los municipios esta fuerza política, salvo el municipio de San Francisco de los Romo, que históricamente se ha consolidado en el estado como un bastión priista. El municipio vecino, Pabellón de Arteaga, por primera vez obtiene el triunfo del Partido de la Revolución Democrática y se mantiene se mantiene durante 2 periodos más como fuerza política en esta capital municipal. Vemos también en el municipio de Tepesalá obtiene el triunfo el Partido Verde Ecologista y en Asientos y El Llano obtienen el triunfo la coalición del PRI, Nueva Alianza y PT, que a la postre los partidos que se van a posicionar en estos 2 municipios son el PT y después Morena. Particularmente en el municipio, perdón, de Cocío, tenemos la obtención por primera vez del triunfo de un candidato independiente. Cocío es un municipio que colinda con el estado de Zacatecas y en posteriores elecciones vemos que este municipio en particular sigue siendo o está en poder siempre de la oposición. El resto de los municipios, Rincón de Romos, San José de Gracia, Calvillo, Jesús María y Aguascalientes, tienen o son para el Partido Acción Nacional, lo que nos da como una configuración de cómo se va a votar y en la elección de la gobernatura que la obtiene también el Partido Acción Nacional. Para 2019, la configuración partidista no varía del todo en relación a la anterior. Como vemos, Acción Nacional sigue dominando los mismos municipios. San Francisco de los Romos se mantiene con el PRI, Pabellón, como les mencionaba, también con el PRD. Tepesalá repite con el Verde Ecologista, pero además, en esta ocasión, Cocío también se pasa del lado del Verde Ecologista. Por primera vez, Morena obtiene un municipio en el estado, el municipio de Asientos, y el PT se hace con el municipio del Llano. De acuerdo a esta configuración, hay que mencionar que los 2 municipios, estos 2, Asientos y el Llano, son los municipios del estado con mayor índice de pobreza económica dentro de los 11. Y también esto se ve reflejado en la votación de los distritos y para la gobernatura. Es un punto a tomar en cuenta la configuración de el estado de estos 2 municipios en particular. Luego tenemos la última elección municipal que tuvimos para el 2021. Los equilibrios, como vemos, partidistas se van moviendo
El PAN, que dominaba el estado hasta ese entonces, pierde dos municipios importantes como son San José de Gracia y Rincón de Romos. San José de Gracia obtiene el triunfo un partido de reciente creación, Fuerza por México. Particularmente en este municipio, quien gana la elección es un candidato que ya se había postulado y ganado en 2 ocasiones anteriores por el Partido Acción Nacional. Entonces, esa es una particularidad importante. Y en Rincón de Romos, el partido de Nueva Alianza obtiene el municipio. Cosío y Tepezalá se mantienen para el Partido Verde. Pabellón de Arteaga deja de ser del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, y ahora se convierte en parte de la fuerza política del PRI, junto con San Pancho, San Francisco de los Romos. Asientos y el Llano son para Morena. Una disculpa que aquí se me fue el tema del color en el Llano, pero ambos municipios son ganados por la fuerza política de Morena. Luego vamos a hacer el análisis de las diputaciones, igual en la misma línea histórica. Para el 2016, recordando que la fuerza dominante era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI obtiene el triunfo en 10 de los distritos de los 18 disponibles, pero se empieza a posicionar ya Acción Nacional con el distrito 8, 7, 10, 9 y 18. El Partido Verde se posiciona en el distrito 4 y el distrito 15 y 16, está acá el 15 y el 16, son para el Partido de Nueva Alianza. En este punto quisiera que pusiéramos una especial atención en el distrito 16 porque conforme se van moviendo las elecciones, este distrito va obteniendo cambios partidistas, siempre siendo un distrito de oposición. Entonces vamos a continuar con el proceso electoral y los resultados del 2019. En este proceso vemos que el partido, ahora ya en el gobierno, para esta elección, Acción Nacional, obtiene la mayoría de los distritos de mayoría relativa. Morena por primera vez obtiene solo 2 distritos y el distrito 3 es ganado por la fuerza política del PRD. El distrito 16 también es de oposición del partido Encuentro Social por primera vez y única también. Para el 2021, con la configuración igual sigue moviéndose. Acción Nacional está perdiendo un poco de territorio y el PRD gana 3 en 3 distritos, el 3, el 12 y el 16. Morena se posiciona en el 2 y por primera vez también Movimiento Ciudadano obtiene un triunfo en el distrito 10. Para la gobernatura, para la gobernatura en 2000. Bueno, creo que se desconectó la maestra. Doctor, si gusta, voy compartiendo su presentación para que no tenga ningún inconveniente. Perdón. Ya, ¿Sí? gracias, Perfecto. gracias, Sofía. Esos son los mapas de la gubernatura. De hecho, sí, creo que son los después del 11, más adelante. Ahí está. Correcto. Para 2016, lo que encontramos es que a pesar de que hay un dominio importante del Partido Acción Nacional, esto lo pueden ver en los distritos que están coloreados en azul, la realidad es que el PRI logra ser competitivo en una parte muy céntrica del estado. Si se fijan,
sobre todo en el mapa chico que se ve hacia arriba, es la ciudad capital. Estos están diseñados de esa manera porque son los distritos más urbanizados. Ustedes comprenderán que los distritos rurales, que son los más grandes, en términos territoriales no tienen tanta población. Por eso ven distritos muy grandes en los diversos mapas y distritos muy pequeñitos en este mapa de arriba. A pesar de que hubo una interesante competencia entre el PAN, que es a la postre el partido ganador, y el PRI, la realidad es que el proceso de conurbación y de urbanización de Aguascalientes va construyendo pautas de votación bastante diferenciadas. Ahorita cuando veamos el siguiente mapa va a quedar más claro. Pero este fenómeno de las competencias políticas es lo que nos puede explicar un tema que pues, para la ciencia política se vuelve importante, que es el del comportamiento político. Ahorita hacia el final de la presentación regresaré a ello. Sí, avanza la siguiente, por favor. Este mapa último es el de 2022 en la elección más reciente para la gubernatura, la del año pasado. Hay que decir que Aguascalientes junto con Durango, que creo que lo vieron por la mañana, son los únicos 2 estados de los 6 donde hubo elecciones donde ganó la oposición. El otro lugar donde hubo mucha competencia, que también no sé si ya lo vieron, es Tamaulipas. Bueno, vean cómo en el caso de 2016, que era el mapa previamente anterior a este, cómo se reduce la competencia. En este mapa del PAN es altamente ganador en todo el estado, de nuevo, salvo, como les decía la maestra Yolanda bien, los distritos 15 y 16, que históricamente ha ganado la oposición, no sé si se fijaron, ha ganado la oposición no importando cuál sea el partido que esté gobernando. En esta ocasión termina ganando Morena. Estos distritos son interesantes en términos de su caracterización. Si se fijan, están en el oriente del estado y en el oriente de la capital del estado. Esto obedece a una circunstancia específica que hay que considerar. Toda esta zona tuvo una alta movilidad migratoria. Fue en donde se construyeron casas y colonias cuando se movió el INEGI, allá ya habrá 30 años, en la década de los 90, a la ciudad de Aguascalientes. De suyo hay una zona muy grande que se llama Ojo Caliente y que colinda, como habrán visto, espero que lo recuerden, en los municipios que nos indicó la maestra Franco, que eran los lugares más difíciles que existían, con asientos y Tepezalá. Estos municipios tienen una característica extraña por todo el asunto migratorio y evidentemente por toda la cuestión económica, ¿no? En realidad es por eso de llamar la atención que estos distritos, siendo urbanos, están pegados a zonas rurales, como es Asientos y El Llano, sí mantienen una fuerte condición opositora para ir en contra de aquellos partidos que estén gobernando, no importa el partido que sea gobernante. Si se fijan, aquí ha ganado Morena, el PES, el PRD. Lo que no han ganado nunca es ni el PRI ni el PAN, cuando eran los partidos en el gobierno. Ahora, diría por último, para terminar la parte regional, hay que recordar que Aguascalientes está ubicado en la región centro del país, donde junto con otros estados, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, existe una función al gobierno federal. Este mapa de Aguascalientes último no es extraño si lo ponemos también en la ruta de los otros estados que les mencioné. Aguascalientes colinda hacia el norte con Zacatecas, que ha tenido gobiernos perredistas, priistas y ahora morenista, hacia el poniente con San Luis Potosí, que ahora es gobernado por el Verde, pero más bien una coalición con el PAN, y hacia el oriente con la parte de Jalisco. Bueno, vean cómo esta conformación de la influencia regional en el Bajío mexicano es lo que explica en buena medida la aplicación. Eso por una parte, y por el otro un tema que esperamos desarrollar en el texto, que tiene que ver con el comportamiento y la conducta del votante. Para terminar, si avanza por favor, Sofía, tenemos lo de las impugnaciones en esta ocasión. Recordemos que en 2022 solamente fue la elección de la gubernatura, por lo tanto, la ruta de las impugnaciones en esta ocasión fueron al Tribunal Electoral de Aguascalientes como primera instancia y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como instancia límite.
Aquí no se pasa por salas regionales porque en esta ocasión no tiene este elemento ni de diputaciones ni tampoco de los ayuntamientos, ¿no? Las impugnaciones, por favor, la siguiente lámina, Sofía. Las impugnaciones están aquí concentradas para que le interese. El último juicio que se presentó fue el juicio de revisión constitucional 79, que resolvió de forma única la sala superior. Ese juicio es el que validó la elección, ¿no? Ahorita vamos a ver la argumentación sobre esto. Hubo, en el caso del Tribunal Electoral de Aguascalientes, 46 juicios electorales, que es el que se presenta por el procedimiento en primera instancia, 54 procedimientos especiales sancionadores, que tiene que ver sobre todo con los cuestionamientos al asunto de las precampañas, las campañas y el uso de propaganda indebida. Digo, en esto hay que recordar que hubo mucha conflictualidad en los 6 estados por la aparición de diversos servidores públicos durante las campañas. 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el JS, y 18 juicios de revisión constitucional, ¿no? Esta fue la conformación. El argumento central, por favor, Sofía, para terminar, está en la siguiente lámina de sala superior, está en el juicio de revisión constitucional 79, donde la pregunta es si fue correcta la decisión que tomó el Tribunal del Estado de validar la elección. A ver, aquí es donde están varios elementos muy interesantes para la discusión. La sala superior confirma el resultado porque no hay una determinancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de existir algunas conductas que pueden ser tipificadas como indebidas, no fueron determinantes para el resultado porque la diferencia en votos entre el primero y el segundo lugar fue abrumadoramente mayor. De suyo, si lo ponemos en un parámetro porcentual, la diferencia en los votos fue poco más del 10% de los votos. Ahora, en el término del rebase topes de gastos de campaña, no hubo manera de acreditarlo, porque en realidad este mecanismo lo tenía que haber demostrado quién fue el demandante, que en este caso fue Morena. Se planteó que hubo una cierta inequidad en la contienda, aunque el proselitismo al cual se le acusó a la candidata no fue cuantificado para el resultado final. Y por último, lo de las irregularidades graves, pues en realidad, y aquí es una parte que hasta diríamos, haciendo observación participante, yo se los puedo decir, yo estaba el día de la jornada ya, porque me toca votar en Aguascalientes, soy oriundo y estoy inscrito allá. En realidad, la mayor presencia era de servidores públicos federales. De suyo, varias notas en el periódico estaban hablando de personas que iban de otros estados. Y miren, yo se los puedo asegurar, que a mí me tocó verlo, al igual que la doctora Mirón Lince, he sido parte de los comités técnicos de los PREP, ella lo recordará que nos vimos en Chiapas, pues los representantes de Morena en Chiapas estaban en Aguascalientes. Con esto les quiero decir que si de algún otro lado podríamos pensar, difícilmente tenía que ver con un contexto interno en esto de la violencia generalizada. En eso se parece mucho Aguascalientes a Durango y a Tamaulipas, porque buena parte de ello tenía que ver con ese contexto externo, no directamente focalizado en el lugar. Bueno, creo yo que estamos en el tiempo, ¿no? Para terminar, ¿no? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Luis. Maestra Yolanda, que ya la tenemos de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, pues a continuación tenemos la sección de preguntas y respuestas para nuestros ponentes. Tenemos 2 preguntas, entonces si podemos, les voy a hacer una por cada, en 2 bloques. En el primero, les voy a hacer la primera, si podemos ir respondiendo en el orden en el que fuimos participando para que sea mucho más rápido. La primera de ellas la hace Erika Beltrán, y bueno, dice, ¿cuál consideran que será el escenario para la elección de 2024? ¿Qué tan relevante es el voto de cada uno de los estados para estas elecciones, considerando los cambios que hubieron en la intención del voto, el contexto político y la posibilidad de que haya nuevas coaliciones, ¿no? Leo Rivas, adicionalmente a esta,
Es una pregunta para el doctor Luis Medina y la doctora Yolanda. Nos pregunta, ¿por qué el PAN gana con tanto margen de diferencia en Aguascalientes cuando Morena gana en otros estados con más del 50%? Entonces, si podemos iniciar con la doctora Andrea Samaniego, por favor. Muchas gracias. ¿Me podrías repetir la pregunta porque falló justo el audio en ese momento? Por supuesto. Es de Erika Beltrán. ¿Cuál consideran que será el escenario para la elección de 2024? Es decir, ¿qué tan relevante es el voto de cada uno de los estados para estas elecciones, considerando los cambios que hubo en la intención del voto, el contexto político y la posibilidad de que existan nuevas coaliciones? Pues, a ver, siempre en las elecciones es importante justo hacer estos análisis de cómo se han traducido, cómo históricamente se han representado los votos y grupos, en este caso nosotras, por ejemplo, que estamos revisando mucho las acciones afirmativas, pues sí hemos notado, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que ante las manifestaciones feministas sí hubo ciertamente pues una molestia de parte de grupos feministas hacia el actual gobierno. No sé si eso también se podría traducir o si eso tendría implicaciones nacionales. Ahora bien, vaticinar cómo podrán ser las coaliciones, cómo podrán ser las elecciones en 2024, pues eso, digamos, se lo dejo a la bola de cristal, porque luego suceden muchos fenómenos. Hace algunos años, quien hubiera dicho que Donald Trump hubiera perdido la elección, pues no tenían, o que no iba a perder la elección, no tenían enfrente o no sabían que iba a aparecer un virus. O sea, hay cosas que son imponderables y que entonces se escapan de los análisis. A veces se tienen proyectados ciertos candidatos y se enferman, tienen accidentes y ya no pueden estar en la candidatura. Entonces, creo que eso de cómo van a ser las coaliciones o eso, cómo se van a presentar los votos, no lo podemos decir. Sin embargo, hay ciertas tendencias. Ya ayer declararon que PAN, PRI y PRD van a ir en una coalición por la elección presidencial. Bueno, pues eso ya de menos lo sabemos, ¿no? Morena probablemente va a ir con sus propios candidatos en coalición o con los otros partidos en coalición. Pero todavía creo que no sabemos cómo se van a desarrollar las elecciones. Yo aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Doctora Sol, adelante, por favor. Sí, justamente creo que eso es parte de la relevancia de este tipo de seminarios, ¿no? Donde trabajamos, digamos, cada uno de nosotros, tanto académicos como académicas, distintos estados. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia? Porque hay particularidades y especificidades en cada una de las entidades federativas. Entonces, digamos que los que estudiamos ciertos estados podemos decir, bueno, observamos tales o cuales tendencias, ¿no? Pero también todo mucho depende de la coyuntura. Por ejemplo, yo que ya tengo algunos años trabajando los efectos de los temas electorales, pues hay cosas que más o menos podemos ver, ¿no? O prever, como es, bueno, sabemos que, por ejemplo, de acuerdo al sistema electoral mixto con predominante mayoritario, muy probablemente se pueden generar predominancias, bipartidismos, tripartidismos. Lo que muchas veces se va modificando, pues justamente tiene que ver con las coyunturas específicas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo pasamos a lo mejor en ciertos estados, no sé, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Donde tenía una fuerza muy importante el PRD y ahora el PRD se va a tercera fuerza y entonces digamos que entra en el escenario Morena, o en el caso también de Hidalgo, ¿no? La presencia, por ejemplo, en Morena. Entonces, digamos que responde mucho a las coyunturas y cómo se va a venir, digamos, construyendo desde la candidatura presidencial, que esto es otro factor bien importante para los que trabajamos sistemas electorales, sistemas de partidos, pues al final estamos en un régimen político presidencial, ¿no? Entonces también obviamente va a influir la figura del presidente y qué candidatura va, digamos, a apoyar, y de ahí es muy probable que las campañas también desde una lógica central pues vayan influyendo, digamos, a las entidades federativas, pero
por supuesto, considerando las particularidades y la especificidad de cada entidad federativa. Y bueno, yo hasta ahí dejaría mi comentario. Muchas gracias, doctora. Doctor Víctor, por favor. Sí, gracias. La pregunta me trajo el recuerdo del único debate que hubo en las elecciones a gobernador el año pasado, y en eso, cuando interviene el candidato del PRI, Alejandro Avilés, le dice al candidato de Morena, dice, no te equivoques, Salomón, dice, eh, Andrés Manuel no es tu amigo, es amigo de Oaxaca, por eso está trayendo tantos beneficios a Oaxaca, dice. Y por eso el pueblo está con él, dice, pero el pueblo de México está con Andrés y Oaxaca está con Avilés, dice, ¿no? Para hacer. Pero ahí reconocía, pues, la figura, la preponderancia de la figura de Andrés Manuel en el escenario oaxaqueño, con todas estas particularidades que ya señalé en mi exposición. Ahora mismo, en muchas zonas, Oaxaca se convirtió en el centro de muchas de las políticas presidenciales, particularmente lo que tiene que ver con la construcción de caminos rurales, de pavimentación de caminos y una serie de apoyos que ha traído, por eso es tanto el respaldo. Digo, por supuesto, dejando a un lado las coyunturas que pueden modificar o los imponderables que se presenten y que pueden modificar siempre cualquier escenario, podríamos decir que Andrés Manuel va a ganar y no Morena, no el candidato presidencial. Andrés Manuel López Obrador va a ganar por enésima ocasión Oaxaca, y lo va a ganar con altos números, ¿no? Como marcan las tendencias, como ves en sentir, me toca yo hago muchas tareas de campo y vas a las comunidades y vas viendo los sentires, entonces no necesita digo, más allá de la mañanera y demás, pues va a estar, creo yo, representado por quien salga de Morena, y creo que en Oaxaca es bastante previsible que gane con muy altos márgenes, ¿no? Por supuesto, digo, eso sin dejar de lado las coyunturas que se vayan presentando, los posibles logros o fracasos del nuevo gobierno en turno, pero de alguna forma creo que, como se ha visto en otras ocasiones también aquí en la entidad, de alguna forma está más o menos vacunado el presidente respecto a eso, y creo que no va a tener mayor complicación en Oaxaca de ganar las elecciones. Obviamente la suma y eso pues ya es difícil predecirlo, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Víctor. Bueno, a continuación, maestra Yolanda, si puede empezar, por favor. El doctor Luis iba a contestar esta pregunta y yo la segunda, gracias. Perfecto. Doctor Luis, por favor. Gracias. No. A ver, propongo que lo veamos un poco más amplio, en realidad. La elección de 2018 fue una elección de desalineamiento electoral. El desalineamiento implica quitar una serie de lealtades partidarias, pero suponer que el resultado de 2018 puede mantenerse 6 años después es francamente dudoso. Desde esa perspectiva, entonces, lo que queda región por región tiene que ver con si es que hay nuevos alineamientos electorales. Yo tengo muchas dudas de eso. El resultado, solo pensemos uno, el resultado de la Ciudad de México de 2021 fue en muchos sentidos catastrófico para Morena y fue totalmente diferente en muchas otras partes del país. Entonces, yo invitaría a que esta pregunta, que me parece bastante buena de parte de la persona que la formuló, que justo toma como el anterior, que hicimos el año pasado, para que veamos cómo esos desalineamientos, simplemente casos como el de Oaxaca, sí tengan ya ahora un alineamiento, pero difícilmente vamos a encontrar muchísimos lugares del país con alineamientos. A mí me parece que lo que hay es desalineamientos partidarios. ¿Y cómo va a quedar esto construido para el 24? Eso sí sería como la parte novedosa o nueva, indagando e investigando. Muchas gracias, doctor. Maestra Yolanda, por favor. Respecto a la segunda pregunta que hacía nuestro compañero, bueno,
Y a mí sí me gustaría precisar, por ejemplo, que nuestro estado, como lo hemos visto y ya lo mencionábamos en el libro anterior, es un estado que se mueve entre dos partidos esencialmente, PRI y Acción Nacional. Históricamente son los dos partidos que han ganado la gobernatura aquí en el estado. Difícilmente otro partido, un tercer partido, puede entrar. Digamos que lo está logrando hacer Morena, ganando poco a poco con cada elección terreno en los distritos y en los municipios donde tienen un mayor acceso a los programas federales. Por ejemplo, en la zona de Asientos y El Llano y en el distrito 16 también, programas como de bienestar y para los diferentes programas sociales que existen para adultos mayores, para los estudiantes, tienen un mayor impacto en esas zonas. Quizá por eso también tenga esto que ver con la influencia que están teniendo y cómo están ganando estos partidos elecciones en últimas fechas. También señalar que, por ejemplo, la participación ciudadana sí ha avanzado en el estado. Recordemos que en el 2016, por ejemplo, para la elección a la gubernatura, se hablaba de un 33.10% de la participación, por ejemplo, en el distrito 16, particularmente, que es un distrito que ya veíamos que está siempre muy peleado. La última elección subió a 56% la participación ciudadana, y en esa elección, en esta última elección para la gobernatura, la diferencia de votos que hubo, particularmente en ese distrito, por ejemplo, fue de 83 votos solamente. Entonces, esto sí te habla de que se están moviendo y ahora lo que se hizo para esta elección, bueno, fue juntarse los partidos del PRI y Acción Nacional para ir y hacerle frente al partido de Morena. Yo creo que si sigue esta tendencia, pues van a seguir haciendo lo mismo. Finalmente, creo que lo que determina también esto es el tema de la participación, como lo señalaba, y recordar, bueno, que como nosotros en este estado somos bipartidistas, quizá en la siguiente elección vamos a ver un escenario similar, un poco similar, y también decir que otros partidos, como el Partido Verde, siguen posicionándose, y también existe dentro de esos dos municipios en especial, en Cocío y en Tepezalá, un incremento de la participación ciudadana. Eso sería todo. No sé si el doctor quisiera apuntar algo más. Creo que no. Bueno, si gustan, pasamos a la siguiente ronda, que sería la segunda pregunta general. Esta pregunta la hace David Martínez. ¿Qué cambio habría en la forma de llevar a cabo las elecciones derivados de la nueva reforma en cada uno de los estados? Sobre todo con respecto al tema de los soples. Entonces, si podemos empezar por la doctora Andrea Samaniego, por favor. Hablando de las próximas elecciones y de cómo se van a reconfigurar pues, los partidos políticos y cómo se van a reconfigurar digamos que los mapas electorales. Lo cierto es que, bueno, para empezar, podemos decir, como bien comenta el doctor Juan Martínez, que efectivamente Morena está adquiriendo mayor fuerza. Es una tendencia que nosotros vemos, que nosotros hemos observado desde 2018 en adelante. Bueno, 2017 empezó el crecimiento de este partido político, pero no podríamos tal vez cantar o decir que esta fuerza va a quedar para siempre. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el año 2015 el panorama electoral era mayoritario del PRI. O sea, en el 2015, si uno volteaba a ver el mapa electoral de la República Mexicana, era completamente priista. Entonces, o mayoritariamente priista. Entonces, ¿qué es o qué vaticinamos? Bueno, no vaticinamos, ese término no es adecuado.
cómo se va a dar la reconfiguración de cara a los siguientes comicios, es una tendencia a que Morena siga adquiriendo espacios y también pues habrá que ver qué pasa con la coalición PAN, PRI, PRD, ¿no? A ver si logran juntarse, si logran tal vez configurar un candidato o candidata que llame la atención, que sea atractivo para el electorado, y pero pues vamos a ver justo estas tendencias, ¿no? Un Morena, partido gobernante poderoso, con mucha influencia, mucha injerencia y cada vez con más estados gobernando, y también una coalición PAN, PRI, PRD que busca hacerse de espacios que son muchos de los cuales ha perdido. Gracias. Gracias, doctora. A continuación, doctora Sol Cárdenas, por favor. Bueno, pues a mí en lo personal me preocupa la reducción que se está planteando de, digamos, de la parte del personal operativo dentro del instituto para la organización de las elecciones que serán simultáneas y concurrentes en 2024. Yo tuve la experiencia de estar en el Instituto Nacional Electoral durante las elecciones, durante el proceso electoral 2017-2018, y quiero decirles que se hizo un gran trabajo, pero apenas, digamos, que se dio abasto el instituto con la estructura que tenía en ese momento. Entonces, yo genuinamente creo que es algo que hay que estar observando, porque al final el Instituto Nacional Electoral ha sido una institución política importante, ¿no? En este proceso de democratización que ha habido en nuestro país como árbitro, y al final un buen, digamos, trabajo que se ha hecho en ese sentido, porque si hay un buen árbitro y ya hay resultados claros y tenemos esa confianza institucional, pues las elecciones tienen legitimidad, ¿no? Entonces yo dejaría hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Doctor Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí me preocupa en distintas formas, particularmente en esto que señalan, la cuestión de los soples, desde la reforma previa, precisamente la que desaparece a los órganos, a los institutos electorales estatales, y entonces convierte a estos en OPLES que pierden la autonomía, bueno, supuestamente eran órganos autónomos, pero eran muy controlados efectivamente por las legislaturas o los gobernadores de las entidades, pero pasan ahora a depender en gran medida, en extrema medida, del Instituto Nacional Electoral, que en muchos casos, porque uno de los objetivos era despartidizar de alguna forma a los OPLES, pero en muchos casos, digo, en Oaxaca vimos las experiencias, y otros colegas de otras entidades me han comentado lo mismo, pues se repitió, ¿no? También fueron cuates, fueron actores partidistas, fueron diputadas, diputados los que influyeron para la conformación de los nuevos órganos electorales, ahora ya con la intermediación del INE, pues se repitieron muchos de estos vicios, pero al mismo tiempo de eso fue perdiendo mucha autonomía. En el último proceso electoral vimos que el INE estaba interviniendo prácticamente en todo, y en muchos casos el OPLE se desdibuja ante estas jerarquías en la toma de decisiones. A mí, y ahora la reforma electoral parece no solo que no resuelve eso, sino exacerba estas posibilidades de intervenciones externas, y además, pues al momento de reducir recursos, efectivamente, yo considero que en muchos casos seguramente había que hacer ajustes presupuestales, pero que eso tendría que partir de un diagnóstico claro y exacto previo, ¿no? La reforma previa por ejemplo, atiborró al INE de muchas cuestiones, particularmente estos temas de la fiscalización y demás, con periodos muy cortos para poder resolver, etcétera, y eso atiborró, y obviamente para hacer eso necesitas recursos, si les quitas recursos, pero les dejas las mismas atribuciones, si de por sí ya era un caos, pues va a ser peor. Otro tema en relación con los soples tiene que ver precisamente cómo, particularmente en el caso de Oaxaca, pero ya no exclusivamente,
Nosotros tenemos elecciones, este año tuvimos 417 elecciones municipales por sistemas normativos, ¿no? Son elecciones muy complejas en muchos casos, en muchísimos casos revierten más, tienen más complejidad que las elecciones por partidos políticos, porque estos se reglan ya por reglas generales, uniformes, claras, y los de sistemas normativos no necesariamente es así, si bien el órgano electoral, por respeto a la autonomía política indígena, no necesariamente tiene que intervenir más que validar las elecciones, sí está facultado para mediar, para establecer mecanismos de mediación cuando hay conflictividad. Creo que eso no se entiende desde el INE como tal, como institución. Aquí se han desarrollado un conjunto de capacidades, todavía nosotros nos criticamos todavía que a veces yo estuve en el Consejo Electoral, nos autocriticábamos incluso de que muchas veces todavía no teníamos todas las herramientas, buscamos construir herramientas para mediación y demás, pero si nosotros nos criticamos, yo no veo cómo otra institución vaya a retomar estos temas que además están acrecentando. Ya elecciones por sistemas normativos o sus costumbres ya tiene Michoacán, ya tiene Guerrero, al menos va a tener en cuatro municipios, ya tiene Chiapas, ya tiene Morelos en otros 4 municipios, y la tendencia es que hay más que están al borde de transitar. En San Luis Potosí hay 2 municipios, en Durango está constituyéndose un nuevo municipio, en Puebla hay nuevas solicitudes, en Guerrero, en Chiapas. Entonces, esto puede crecer y no veo que haya, el mismo manejo de las candidaturas independientes indígenas, que sería, las candidaturas de los partidos políticos con la cuota indígena, que les entraña una gran problemática y no la han podido resolver. Ahora, esto que es todavía más conflictivo, lo veo muy, muy complejo. Entonces, sí me preocupa esta nueva reforma, pues veremos en qué termina, porque todavía no se ha dado el punto final a ella también, ¿no? Esta sería mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Bueno, y a continuación, maestra Yolanda, si va a responder usted la pregunta, por favor. Gracias, nada más hacer un comentario. En cuanto a la reforma, a lo último que ha quedado, creo que los soples siguen existiendo, con una estructura todavía no muy clara, muy definida, y yo quisiera hacer la reflexión si va a ser solamente el INE va a tener en cada uno de los estados como un enlace, y ese enlace va a funcionar junto con los SOPLE. Pues 2 cosas: el OPLE va a adquirir una mayor fuerza política en cuanto a la toma de decisiones del Estado, y eso va a implicar, bueno, pues también que haya una estructura más fuerte y que atienda sobre todo también en temas muy particulares y puntuales durante los procesos electorales. Por ejemplo, me viene a la mente el registro de las candidaturas, que siempre ha sido un tema complicado, y a lo mejor en estados como el nuestro, como Aguascalientes, relativamente muy pequeño, y en comparación con otros, bueno, nosotros se puede gestionar de una forma distinta a cómo lo va a gestionar, por ejemplo, Oaxaca, con todas las particularidades que ya mencionaba el doctor, o estados también como Jalisco, que rebasan los 100 municipios y tienen un alto índice de complejidad. En esta reforma se debería de atender particularmente estos puntos para la operatividad de los procesos electorales, y asignarle a los soples, bueno, la carga correspondiente a su función, pero que no exceda pues la capacidad de acción, y si la excede, pues que también se les den los elementos en cuanto a personal, a recurso humano y financiero, para que pudieran operar bajo ese esquema una elección estatal y de cara también a una elección presidencial. Gracias. Gracias, maestra Yolanda. Antes de cederle la palabra, doctor Luis, la doctora Andrea Samaniego está alzando la mano, entonces si podemos cederle la palabra unos minutos, por favor. No, adelante. Si quieren hasta el final, no tengo problema, ¿sale? Ok, perfecto. Doctor Luis, adelante, por favor. Gracias. A ver, aquí me voy a poner un poco formal.
A ver, de entrada no hay reforma. O sea, creo que esto no está claro. Todavía falta la aprobación en la Cámara de Senadores, con lo cual pueden cambiar mucho las cosas en febrero. Eso quiero decirlo de entrada porque no hay reforma. Segundo, la reforma es a la cual lo que se cae es una serie de procedimientos electoral nacional. Las regulaciones para el órgano electoral subnacionales, como son todos los OPLES, estarán planteadas hasta que aparezca un reglamento de elecciones. Y de una vez se los digo, el reglamento de nombramiento, consejerías que faltan en Consejo General del INE para poder hacer ese reglamento. Entonces no las va a haber. Ahora, hay un principio, y este es el que sí me preocupa mucho, incorporado bajo la idea de la austeridad republicana, que yo creo que cada vez está quedando más claro que es solamente un mero distractor, un mero elemento justificador, que sí creo que está permeando y negativamente en todo esto, que es querer volver temporales a todos los órganos. A ver, en Aguascalientes, el OPLE es chiquitito. No lo va a decir la maestra Franco porque ella fue consejera, pero yo lo digo. Es un órgano pequeñito, 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 que opera con no más de decide, crece conforme a los procesos electorales. Bueno, ese problema es algo que está incorporado en esta legislación que está pendiente de aprobación. Y ahí sí yo creo que hay un claro error. Comparen los que vivimos en la Ciudad de México con el ISM, quienes vivan en el Estado de México con el IEM, que son los únicos dos que tienen estructuras permanentes. Los otros 30 OPLES son temporales. Y este principio los quiere hacer todavía más pequeños. Ahí es donde a mí me parece que hay un claro error, asumiendo, y quiero decirlo, que eso está pendiente de aprobación. Lo que hoy está vigente es la legislación que conocemos y las regulaciones como las tenemos hasta el día de hoy. Eso decía, pues, nos tomemos con calma, no podemos empezar a hablar de una reforma porque técnicamente no existe la reforma en realidad, hasta que en febrero no sea aprobada y por lo menos el Senado quiere revisar un par de puntos, con lo cual puede volver a reenviar a la Cámara de Diputados y estar en el peloteo durante este tiempo. En fin, aclaro esto para señalarlo, y ese principio a mí me parece de la establecimiento temporal de órganos electorales, me parece que es de veras un gran dislate, con un argumento que, hombre, mueve mucho, que tiene que ver con lo de la austeridad republicana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, la palabra para la doctora Andrea Samaniego. Sí, muchas gracias. Bueno, en términos de esta reforma, aquí también, y aunado a lo que comentan los colegas, creo que de darse y de aprobarse tal como está prevista, pues sí mermaría mucho las capacidades, pero más allá de las capacidades, sería un replanteamiento de la institución, ¿no? Del Instituto Electoral Nacional que tenemos, y en este sentido, una de las figuras que me parece clave de todo este instituto, bueno, pues es todo el servicio profesional de carrera, ¿no? Al momento de reestructurar toda esta institución, pues ya no hay este servicio civil de carrera, por así decirlo. En algún momento me tocó hacer y diseñar las materias y forma de evaluar del entonces, bueno, no, del instituto, y eso se acotaría, con lo cual damos parte a, pues estos trabajadores no tienen garantías o no saben si el día de mañana van a desempeñar sus funciones o no las van a desempeñar, y entonces esto se podría partidizar, o sea, los funcionarios, más allá de los puestos políticos de la Secretaría General, los puestos más operativos. Entonces, eso, pues a mi parecer, laceraría mucho la democracia y las elecciones, ¿no? Porque no podemos dejar de lado o de pensar que el instituto, pues es un instituto conformado por ciudadanos, que las elecciones
bueno, son capacitados los funcionarios de casilla por ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Si llegara a aprobarse, bueno, pues sí tendríamos ahí estas consideraciones, o habría que considerar cómo esto impacta en una institución que, pues, se mantiene al margen con las vicisitudes que bien han comentado, pero al margen del poder, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que ver cómo queda la reforma y cómo queda, pues vamos a decir, la distribución de pesos y contrapesos de cara a una elección. Otra cosa que me parece debiera de ser analizada es que esta reforma se hace muy cercana a una elección federal, ¿no? Normalmente eran después de las elecciones aquellos temas que debían de resolverse, aquellos temas que se mostraba como problemáticos y que teníamos que trabajar, pues se hacía una reforma después de la elección. Aquí se haría antes, entonces eso puede generar todavía más problemas porque no sabemos qué tan buena o qué tan efectiva es como se está planteando y entonces, bueno, y lo último, pues sí, es esta idea de recortar recursos y de hacer todo más austero en el entendido de que se gasta mucho. Y yo siempre pienso, pues tal vez tenemos una democracia muy cara, pero creo que sería más caro no tener una democracia, ¿no? Entonces, y no hablo en términos nada más monetarios o en términos económicos, ¿no? Hay cosas como intangibles que no se contemplan en pesos, en términos económicos, sino que tienen otras connotaciones de otra índole. Y pues en ese sentido, hacer un recorte, pues habría que ver cómo va a afectar eso a las funciones sustantivas del instituto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien dice el doctor Medina, primero hay que ver cómo se aprueba y en ese sentido, pues también habría que ver qué modificaciones se hacen o no se hacen para este año. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por sus reflexiones. Y bueno, pues con esto damos por concluida la mesa del día de hoy sobre, bueno, esta segunda parte de los procesos electorales locales. Una disculpa. Y bueno, pues también las transmisiones en general del día de hoy, viernes 13 de enero, sobre el Seminario de los Estados 2022. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros ponentes que nos acompañaron el día de hoy, a la doctora Andrea Samaniego, a la doctora Sol Cárdenas, el doctor Víctor Leonel, a la maestra Yolanda, al doctor Luis Medina por su participación y consideraciones, y por supuesto también a la doctora Rosa María Mirón Lince, coordinadora y organizadora de este seminario. Pero por supuesto no nos podemos despedir sin agradecerle al público por seguir las transmisiones del día de hoy, y les invitamos también a que nos acompañen el próximo miércoles 18 de enero a las 9 horas en la transmisión de la siguiente mesa, resultados de los partidos políticos de cara a los comicios 2024. Muchísimas gracias y que estén muy bien.